Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo prometido es deuda. Venimos aquí a hablar de You Win, esta pedazo de carta. Pero bueno, antes de pasar a todo el contenido de este vídeo, pues tengo que aprovechar para agradecerles a todos ustedes que, bueno, pues que ya hemos llegado a 2000 suscriptores. Creo que estamos un poquito ya por encima, habrán entrado alguno más que otro. Pero bueno, ha sido una locura, la verdad. Final de febrero llegué a los 1000, que parecía que era una cuesta arriba que nunca iba a alcanzar. Y un mes y un par de días después estoy en 2000. O sea, una locura. Y yo creo que si esto ha ocurrido, principalmente es porque Star Wars Unlimited está funcionando muy bien como juego, pero también en el canal. Así que muchísimo de esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Pequeña autopromoción, porque sé que si no me matan de mis amigos. Bueno, como saben, si quieren dar un pasito más a la hora de apoyar a Puente 3, pues abajo en la descripción del vídeo está el link a Buy Me a Coffee. Es una especie de Patreon donde pueden apoyar, ir un pasito más allá en ese apoyo a Puente 3. Así que bueno, no me enrollo mucho, pero bueno, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, porque es lo que me ayuda también a sentarme aquí semana a semana, día a día, a traer vídeos cada 2 días de Star Wars Unlimited. Lo estoy intentando. Por ahora, no sé qué pasa en el futuro, porque la vida. Pero bueno, si lo hago es porque ustedes están ahí dando like, comentando, mandando mensajes, así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Y venga, vamos al lío, que para eso hemos creado este vídeo, ¿no? Bueno, lo primero, Cartaza. Cartaza, vamos a ver las dos páginas web que más se usan para ver los precios, ¿de acuerdo? Esto es de ayer o de antes de ayer, que fue cuando hice toda esta presentación. Entonces posiblemente los precios estén un poquito cambiados, ¿vale? Pero creo que hay una tendencia clara, ¿no? Car Market, que creo que es la página web que se usa más en Europa, al menos en España, estoy convencido. Bueno, se puede ver una tendencia bastante que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y actualmente la carta está en torno a los 5, 6 euros, ¿no? Más o menos. Y si nos vamos a TCG Player, que es la web que se usa más a nivel México, no sé otros países de Latinoamérica, me lo pueden dejar en comentarios, vemos que el precio, o sea, más o menos es lo mismo, ¿no? Una tendencia al alza brutal, pero está en torno a los 8 dólares, que al cambio es bastante más que 5 dólares, ¿no? Perdón, que 5 euros. Aparte de todo el tema del mercado, de que no hay mucho producto que comprar, entonces todo hace que se encarezca mucho más, sí, creo que también implica o muestra que la carta es muy interesante y es muy buena, y es por eso que lo estamos analizando el día de hoy. Venga, por si alguien no la conoce, explicación muy rápida, ¿vale? Porque luego voy a hablar largo y tendido de ella. A la U de refuerzo, 7 recursos, aspectos, heroísmo y mando. Nos permite, es un evento que nos permite mirar las 10 primeras cartas de nuestro deck, ¿de acuerdo? Y jugar hasta un máximo de 3 unidades que sumen hasta un máximo de 7 y jugarlas gratis en nuestra mesa, ¿vale? Entonces, carta que nos permite mirar nuestro deck y buscar cosas que queremos. O sea, creo que se explica solo, por eso es tan buena esta carta. Es tan buena porque es muy versátil, ¿no? Y es muy flexible, en el sentido de, bueno, 7 no es demasiado tarde en la partida, ¿vale? Has tenido que aguantar bastante al principio, pero no es que la vas a jugar y vas a perder inmediatamente porque ya estás en un momento donde te están ahogando, salvo el agro, hay ciertos agros que sí, ¿vale? Pero es muy versátil, muy flexible porque nos permite buscar lo que necesitamos, ¿no? O sea, si hemos construido un buen mazo y entendemos qué cosas necesitamos a mitad y a larga partida, esta carta nos permite buscarla, encontrarla y jugarla en el momento gratis. Por tanto, verdad, muy flexible, muy versátil y puede ser el corazón de muchos de los decks blancos y verdes que se están haciendo a día de hoy. Y por supuesto, muchísimo tempo, ¿no? Tempo, para quien no conozca mucho esta palabra, es como ganar mucha ventaja a nivel de tiempo en la partida. ¿Por qué? Porque al final jugamos una carta, pero podemos llegar a jugar hasta 3 unidades en la mesa y ya veremos que depende de lo que elijamos, puede haber todo tipo de efectos que nos va a que va a tener un impacto en teoría inmediatamente en la partida. Es jugar en una acción, estamos jugando 3 cosas y a veces estas 3 cosas van a tener distintas acciones, de habilidades, etcétera, etcétera. Por tanto, es muchísimo tiempo lo que nos está aportando a la partida. Y ojo con la palabra gratis, porque este gratis habilita que podamos incluso meter cosas muy locas en los decks, ¿no? O sea,
podemos meter cosas que no tengan los aspectos de nuestro líder y nuestra base para poder jugar cartas que nunca jugaríamos por ese coste +2 por cada aspecto que nos falte. Aquí entra gratis sin tener en cuenta ese tipo de penalización. Bien, dos funciones, ¿vale? Vamos a ir empezando a resumir, vamos a condensar información. Dos funciones. La primera, ganar muchísima ventaja, ¿no? La podemos jugar en un momento de la partida en el que más o menos estamos parejos, el rival y nosotros, o uno de los dos puede estar un poco por encima del otro, pero de pronto esta carta rompe ese equilibrio para darnos muchísima ventaja a nosotros, ¿vale? Por eso es tan buena. Sin embargo, la otra función, y una de las razones por las que yo creo que verde-blanco es jugable a día de hoy, es que nos permite regresar o mantenernos en partida, ¿no? O sea, por un lado, el agro. Nos consiguen parar nuestro agro, nos han eliminado un montón de unidades, la partida está avanzando a un momento donde nos da mucho miedo porque ya nos estamos quedando sin fuelle y estamos quedando sin efectividad para poder acabar con el rival rápido, que es el objetivo de agro. Bueno, podemos jugar esta carta y volvemos a llenar mesas, volvemos a poner amenazas en la mesa. Y el rival dice, pero bueno, si yo ya había lidiado con todo, ahora tengo que volver a lidiar, pongamos, con otras 3 unidades y a lo mejor, como no pueda lidiar con todas a la vez, con un área o cosas así, o un doble ataque o cosas así, es fácil que podamos llegar a meter otra vez daño a la base y por tanto terminar partida o acelerarla, ¿vale? Pero puede ser una partida más mid-range o control, donde el rival también va con esa estrategia, tiene muchas herramientas de limpiarnos mesa, limpiarnos unidades. Bueno, pues si hace una jugada muy buena donde nos limpia mesa, nos limpia toda nuestra área o nos quita varias unidades de golpe, jugar a la U nos permite mantenernos en partida y que el rival no gane tanta ventaja que luego nos vuelva a parar y ya acabe con nosotros. Entonces, dos funciones principales, muy resumidas, muy aglutinadas, pero que yo creo que lo refleja muy bien. ¿Qué habilidades clave queremos utilizar, ¿no? Queremos buscar en unidades para meter en nuestro deck y por tanto sacar un valor absurdo a la U, ¿no? Porque perfectamente podríamos meter un montón de unidades que no tuvieran ninguna palabra clave, que metan solamente puras estadísticas. Y está bien porque lo que hemos dicho antes se cumple. Ganar mucha ventaja, quizá no en ese turno, pero en el siguiente le estamos diciendo al rival, mira, como no nos pares, te van a dar un montón de estadísticas contra la base o contra tus unidades. Tú sabrás, ¿no? Y está correcto. También para recuperarnos, más de lo mismo. Pero si queremos tener muchísimo impacto, estas habilidades que están viendo aquí en pantalla son las que tenemos que intentar buscar para meter en nuestros decks. ¿Por qué? Ambos, porque unidades que tengan ambos y que juguemos con esta carta, inmediatamente van a poder hacer un ataque contra unidades del rival. Centinela, vamos a poder parar los ataques del rival para que no tradea nuestras unidades o para que no vea contra nuestra base y acelere la partida o directamente nos gane de una. Cuando se juega, ¿no? Esas cartas que cuando tú las bajas a la mesa tiene un efecto solamente por eso mismo, ¿no? También muy potente y es un doble tempo buenísimo, igual que ambos. Luego habilidades pasivas, que de un modo simple por tener esa unidad en la mesa va a hacer que pasen cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que dé más estadísticas a nuestras unidades, como pasaría con el general Dodonna, luego lo vamos a ver, ¿no? Que de pronto todas nuestras unidades rebeldes van a ser un +1/+1 en sus estadísticas y eso va a hacer que aguanten más, que metan más daño, etcétera, etcétera. Así que esas habilidades pasivas también son muy interesantes. Y cuando se derrote, quizá no es súper importante, ¿vale? Pero pensemos que también a la U lo que nos permite es acelerar nuestro deck, ¿no? Hemos conseguido robar ciertas cosas, otras las hemos mandado al final de nuestro deck, en principio son cosas que no queríamos prizar en este preciso instante, bueno, pues ya eso ya merece la pena. Y si encima metemos un cuando se derrote que nos hace robar cartas, como puede ser Yoda, o como puede ser Obi-Wan, que va a dar 2 toques de experiencia a una unidad amistosa, y si es de la fuerza nos va a hacer robar una carta, también nos permite ganar mucha velocidad en la partida y conseguir más recursos, y ya sea en forma de cartas o potenciando a nuestras unidades en la mesa. Por tanto, no es que haya que priorizarla muchísima, pero no está mal tenerla ahí, porque cuanto antes esté en mesa, antes la derrotan y por tanto antes nos beneficiamos de esa habilidad. Vamos a hablar ahora de líderes, ¿vale? Porque, claro, es una carta buenísima. Yo creo que en cualquier deck donde haya algo de color verde, ya sea base o líder, merece muchísimo la pena meter esta carta. Pero creo que hay líderes que se benefician, en teoría, ¿vale? Se habla generalizando bastante, se benefician mucho más de esta carta. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. Leia Organa, en el formato que sea, lo que
lo que mejor le viene es que plantas un montón de rebeldes en mesa y por tanto muy rápido vas a poder sacar más partido a su habilidad de hacer que que dos unidades rebeldes ataquen a la vez, una después de otra. Por tanto, llenar mesa con ella es maravilloso. Es muy buena en Han Solo porque él mismo tiene un sistema de rampeo propio, ¿no? Lo giras y una carta de tu mano la llevas a recursos. Por tanto, es más fácil que llegues a poder jugar a la U sin necesitar elementos externos como Resupply o Command o demás. Puedes jugar mucho antes a la U en la partida y jugarla antes que tu rival, o jugarla incluso antes de que tu rival haya estabilizado mesa, ¿no? Te da muchísima ventaja y es una de las razones por las cuales Han Solo verde se juega tanto, porque lo puedes jugar mucho antes que otros decks, plantar muchas amenazas en mesa y terminar la partida mucho antes. Es muy muy buena carta con Han Solo. Con Sabine, Sabine verde, obviamente, está un poquito por detrás de Leia y de Han Solo, ¿vale? Es un poquito por detrás. Comparte una misma cosa con Leia y es que, bueno, si es un deck agresivo y el rival consigue limpiar mesa, bueno, a la U nos permite volver a llenar la mesa de unidades y poner muchas amenazas en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, es la principal cosa por la cual le viene tan bien a Sabine Wren. Además, luego veremos que hay ciertos combitos, ¿no? Que si sacas una carta y luego sacas estas dos del mismo color, roja, ¿vale? Pues de pronto haces daño indirecto rápidamente contra la base. Entonces sigues manteniendo la presión. Pero bueno, lo principal con Sabine es que si te limpian mesa, puedes volver a llenarla inmediatamente gracias a esa carta y mantenerte en partida, ¿no? Y conseguir que ese mid-range que te ha frenado, de pronto vuelva a estar en problemas. Con Chewbacca, bueno, hace poquito he hecho una guía de él, entonces les animo a que lo puedan ver. Ahí hablo también largo y tendido de a la U y por qué es importante jugarla con este líder. Chewbacca sale en el turno 7, ¿vale? Que es el mismo turno en el que, en teoría, vamos a jugar nuestro a la U, ¿vale? O sea, si lo robamos, perfecto, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos beneficiamos? Bueno, nos beneficiamos que si sacamos a Chewbacca y jugamos la carta, tenemos un centinela gigante que va a poder proteger a las unidades que hemos sacado con el a la U. Por tanto, nos estamos asegurando que, aunque no hayamos sacado las mejores unidades de impacto directo de la vida, nos estamos asegurando que para los momentos posteriores de la partida, esas unidades que hemos sacado van a estar vivitas y coleando y van a poder tener todo el impacto que necesitamos, ¿vale? Y además con Chewbacca hemos estado jugando todos los turnos anteriores unidades pequeñitas para darles centinelas y proteger la base y alargar la partida. Por tanto, el poder jugar Chewbacca y ojalá incluso una a la U donde haya unidades que tengan impacto directo en mesa, nos van a permitir lidiar con las unidades del rival, ya sea por ambush, por algún efecto de cuando se juegue, etcétera, protegerse detrás de Chewbacca, hemos ganado ventaja en la mesa y después con todo a por la base de rival, ¿no? Es un mid-range muy muy interesante, que además está continuamente metiendo recursos en mesa. ¿Por qué Luke también está al mismo nivel? Bueno, porque podemos utilizar su acción, gastando un recurso y girando a Luke para dar un escudito a alguien que hayamos sacado con ese a la U. Claro, eso ya significa que tenemos 8 recursos disponibles para poder jugarlo, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Además, como en el turno 6 habremos sacado a Luke Skywalker casi seguro, podemos jugar el a la U para proteger a Luke y meter algunos centinelas. Después atacar con Luke para dar escudo a otra unidad y se hace una suerte de muralla muy interesante con centinelas, con escudos, con Luke dando hostias por ahí, rematando unidades y contra la base. Podemos empezar a darle sables láser para, ahora protegido, ir con todo y tratar de terminar la partida rápido. Entonces está muy bien, pero bueno, es ese puntito de poder dar un escudo después a una unidad que hayamos jugado con a la U, que puede ser que un centinela que no fue derrotado de un solo ataque tenga un escudo y por tanto ya esté recibiendo 3 ataques del rival. Es muy bueno. Un pasito por abajo estaría Chirrut. Chirrut con lo que más está jugando ahora es o mono azul o con rojo. Pero si lo quisiéramos jugar con verde y usar a la U, podríamos enfocarlo a seguir aguantando con Chirrut, ¿no? Para que no sea derrotado. Y luego sale la caballería que viene a ayudarle para tratar de rematar la partida por completo. Además, si Chirrut ya ha sido derrotado o lo que sea, podemos, igual que hacemos con Luke, girar a Chirrut para darle 2 de vida a alguna unidad, en principio un centinela es lo que mejor suena, para quizá salir de rango de que nos lo puedan tradear de 1 o de 2 ataques, ¿no? No es la panacea, pero bueno, por eso no está más arriba, ¿no? Creo que es obvio.
Con el Cassian Andor lo que logramos, aparte de tener ese posible daño indirecto, igual que estábamos comentando con Sabine Wren, es que Cassian quiere robar muchas cartas. O sea, su potencia es que si hacemos 3 daños a la base, podemos robar cartitas y por tanto tener más recursos en mano, más herramientas en mano y sacar ventaja al rival en respuestas, ¿no? Tener más opciones donde elegir. Por tanto, a la U lo que aporta Cassian es, te pongo un montón de amenazas en la mesa que van a tener la posibilidad de hacerte 3 daños a la base y por tanto asegurarme casi seguro daño a futuro para poder robar y poder conseguir eso, tener más herramientas que el rival en la mano. Un puntito por debajo, por eso está Jyn está ahí entre medias, del tier más bajito, pero ahí anda, va un poco por lo mismo. Con Jyn, impacto directo no vamos a tener porque no se beneficia de ningún modo su habilidad, salvo que esté desplegada. Si está desplegada y sacamos cosas con ambush, ahí sí, porque podemos aprovechar que le vamos a dar un -1, -0 al rival y por tanto algunas unidades con ambush que ataquen a las unidades del rival van a poder recibir menos daño, pero puede ser que sí sea importante porque puede que nuestra unidad ahora sobreviva gracias a que está Jyn Erso en mesa. Y si no, lo que nos habilita, imaginad que ya nos han matado a Jyn Erso o que es una Lau que estamos jugando en momentos muy avanzados de la partida, bueno, podemos un montón de unidades en la mesa que después vamos a poder elegir con cuál utilizo para girar a Jyn, darle un -1 al rival cuando le ataque y por tanto que mi unidad se quede, ¿no? Que es un poco lo que nos pide Jyn Erso. Entonces, no es maravilloso, pero ojo, que a la jugada, cuando Jyn está en mesa, con un par de ambush que limpian y se quedan en mesa gracias a este -1, puede ser súper determinante. Y por último, Hera Syndulla. Creo que es sin duda la que la que menos aprovecha de una Lau. Repito, le viene muy bien, vamos a seguir usando gente con ambush, pero no tiene casi ningún tipo de sinergia con sus habilidades, ¿ok? Bueno, que si estáis Syndulla en la mesa y por tanto ataco con ella, le doy ese token de +1/+1. Sí, pero no sé si es súper mega determinante. Prefiero poner un escudo antes que un +1/+1, por ejemplo. En cuanto a las bases, esto es muy interesante. En cuanto a las bases, cuando está haciendo esto he visto bastantes diferencias. Vamos a empezar por la peor. ¿La peor cuál es? La que menos sinergia tiene, directa, de impacto directo, pero es la mejor de todo el juego, es la de 25 verde, ¿no? Porque, claro, es dar ambush a una unidad que tenemos en mano. No tiene ningún tipo de relación directa con A la U. ¿En qué se beneficia? Bueno, que podemos setear que cuando llegue el momento de jugar a la U, en el turno anterior, a través de haber dado ambos a una unidad, poder haber limpiado una amenaza de rival que evite que nos pueda tradear con algo que saquemos nosotros. Ahí tiene sinergias. Y después también, ¿no? Hemos sacado nuestro a la U, el rival ha lidiado más o menos con lo que hemos sacado, llega el siguiente turno, jugamos algo de mano con ambos, limpiamos mesa, o limpiamos una unidad que pudiera hacernos un tradeo o lo que sea, bueno, ahí estamos protegiendo a nuestras unidades que han salido con el AU, ¿no? Pero, entiende, ¿no? No hay un impacto directo en el momento en el que estamos jugando a la AU con la base de 25 verde. Ahora, con las otras sí. ¿Por qué? Bueno, primero, la mejor, Ciudad Tarkin. Porque sacamos a la AU, el rival, hemos ganado mucho tiempo, ¿no? Porque hemos hecho una acción y nos hemos dado mínimo 3, y a lo mejor hasta más porque hemos jugado algunas cartas con habilidades y demás. El rival seguramente habrá intentado lidiar con alguna de nuestras unidades, se habrá quedado dañada. Por tanto, Ciudad Tarkin puede hacer esos 3 dañitos para rematar a alguna unidad que haya lidiado con nuestras amenazas en la mesa y quitársela y por tanto impacto directo. El escudo va un poco de lo mismo, bajamos unidades y luego le damos un escudo a alguien que queramos proteger muchísimo. Por ejemplo, Luke Skywalker, ¿no? Sacamos a Luke, mete ese -6/-6 a algo que está en mesa y luego le damos escudo para asegurar que sobrevive. Y si encima luego el rival intenta lidiar con él y yo luego le pongo un sable láser en un futuro turno, un sable láser de Luke, le curo, le pongo otro escudo y seguimos sacando mucha ventaja. Entonces, ese escudito para proteger algo importante que hayamos sacado, como un centinela, es súper bueno. Y un pasito por detrás estaría la ciudad Jedha, porque podemos jugarlo de 2 modos. La primera sería, antes de jugar el ADAU, pero el rival a lo mejor ya se lo huele, por la razón que sea, porque es obvio que lo queremos jugar, porque ya sabe mucho el meta y dice, uy, por si acaso me voy a cuidar, voy a esperar un turnito, ¿no? No sé, algo. Le damos el -4/-0 a una unidad del rival, y ahora, si quiere atacar a nuestra base inmediatamente, bueno, vamos a recibir menos daño, está bien. Si quiere lidiar con alguna de nuestras unidades que ya están en mesa, quizás sobrevivan, pero en relación con este Alau, cuando juguemos el Alau y bajamos todas nuestras unidades,
a lo mejor conseguimos que esa unidad que nos da tanto miedo no pueda lidiar con nada de lo que hemos bajado y por tanto nuestro Alau va a tener mucho valor en futuros turnos. O puede ser al revés, jugamos el Alau, el rival hace un ataque para dejarse preparado un tradeo para después o como ya he visto que no podemos hacer nada en esa arena en concreto y, bueno, aquí tengo un tradeo que yo le ataco, yo sobrevivo y mi rival muere, ¿no? Bueno, le toca a él, no prioriza hacer ese ataque, le damos el -4, -0 y esa unidad ya no va a poder tradear con la que hemos sacado nosotros, ¿no? Entonces, tiene uso, puede ser de mucho impacto, pero creo que está un pasito por detrás de las otras. Y en cuanto a los aspectos, la verdad, todos funcionan. O sea, algunos más, algunos menos, va a depender. La parte buena es que podemos llevar una mezcla de todos, ¿no? Dependiendo del líder y de la base que estemos utilizando, pero realmente con todos funciona. Con algunos más, con otros menos, vamos ahora a entrar en detalle en cada uno de ellos. En heroísmo hay muchas opciones, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle en cada carta, voy a pasar muy por encima de todas ellas, porque si no, este vídeo se puede hacer muy largo. R2 y C3PO lo que nos aportan es mirar el top deck y poder robar. Entonces, por 3 recursos de esos 7 y luego poder jugar otra carta de coste 4, nos habilita un robo directo sí o sí de saber lo que hay en el deck y llevarlo a nuestra mano. Entonces está muy bien. Que jugamos primero a R2 y no nos gusta, lo llevamos abajo y no jugamos a 3PO si no tenemos claridad de un número que queramos sí o sí tener en mano. Entonces, bueno, está bien. Y además R2 costando 1 muchas veces nos va a ayudar muy bien a llegar a ese recurso número 7 que a veces se nos va a quedar suelto. Entonces está muy bien. Jefe de formación y el Geraldo Donna lo que hacen es dar más potencia, más supervivencia y más daño a nuestras unidades. Por tanto, podemos proteger y potenciar a nuestras unidades inmediatamente. Deslizador en la nieve, bueno, no es una carta muy jugada a día de hoy, pero tiene emboscada, tiene ambush y en un meta donde haya muchos vehículos, al atacar vamos a agotar a otro vehículo terrestre enemigo, por tanto nos puede dar tiempo y nos puede proteger la base, ¿no? Y una de las mejores cartas para jugar en todos los decks de heroísmo es el Teniente de la Flota, porque lo vamos a jugar y vamos a dar un +2/+0 a otra unidad que ya está en mesa, si es rebelde, si no, simplemente va a atacar y nos va a dar mucho tiempo. O sea, jugamos cartas, por una carta jugamos 3 y además vamos a atacar con una unidad. O sea, brutal. En mando, yo creo que son de los que más se benefician, casualidad, no lo creo. Mon Mothma te da robo. Lo juegas, puedes mirar el top 5 y puedes robar una carta rebelde que esté ahí, ¿no? Una unidad rebelde que esté ahí. Agente Calus tiene ambush, por tanto, va a salir a mesa, va a hacer un ataque y como consigamos derrotar a una unidad única del rival, inmediatamente robamos una cartita de nuestro deck. Y si no, bueno, ahí está. Y si hay hay tradeos y demás, vamos a poder robar gracias a que Agente Calus esté en mesa. Luego está el Hostigador del Escuadrón Pícaro, que cuesta 6, es un poquito cara, pero también tiene emboscada, por tanto tiene impacto directo. Y cuando la jugamos podemos recuperar una carta de coste 2 o menos, una unidad que esté en nuestra pila de descartes. Por tanto, nos llena otra vez mano para recursos, para jugar a la mesa, lo que sea. O sea, muy, muy, muy buena. Con Akbar vamos a hacer daño a una unidad enemiga por cada unidad que esté, amiga nuestra, que esté en esa misma arena, ¿no? Entonces, pongamos que la mesa está vacía y el rival solo tiene una unidad. Recordemos que con Alau, o sea, podemos sacar hasta 3 unidades. Entonces, si sacamos 2 baratitas y luego sacamos Akbar, las 3 en la misma arena, vamos a hacer 3 de daño directo a una unidad que esté en la arena terrestre. Si ya tenemos otras unidades en nuestras arenas previas a jugar a Akbar, el daño puede ser aún mayor, o incluso si tenemos cositas en la arena del espacio, bajamos a Akbar y indirectamente en la parte del espacio también vamos a poder hacer daño. Así que buenísima carta, pero eso sí, para jugar la última normalmente del Alau, ¿no? Para poder sacar mucho más daño para hacer alguna unidad rival. Y con Yularen es todo lo contrario, la queremos jugar la primera de las 3 cartas del Alau. ¿Por qué? Porque siempre que él esté en mesa y juguemos una unidad verde a nuestra mesa, vamos a curar 1. Por tanto, Yularen, otras 2 unidades verdes, nos curamos 2 a la base. Y está ahí. Por tanto, en siguientes turnos, por cada carta verde unidad que juguemos a la mesa, nos vamos a seguir curando. Y con Esperanza Brillante, Bright Hope, y con el Defensor de la Base Echo, lo que nos aporta son centinelas, proteger. Entonces suelen ser unidades que queremos jugar bastante con nuestro Alau, porque paramos los ataques del rival, protegemos a las unidades que ya tengamos en mesa o a otras que estemos jugando con este Alau. Así que unidades buenísimas. Además, con Esperanza Brillante podríamos, si quisiéramos, recuperar una unidad de la mesa, por ejemplo, una Mon Mothma, para además robar una cartita y volver a jugarla y volver a seguir robando cartas. Así que da un valor brutal, Esperanza Brillante. Si nos vamos a Vigilancia, obviamente el ganador de todo es Luke Skywalker. Porque además lo podemos jugar inmediatamente, ¿no? O sea, primera acción,
jugamos el a la U, sale Luke Skywalker, metemos un -3/-3. Idealmente vamos a acabar con alguna unidad que le quedaran 3 de vida o menos, ¿ok? Aunque tenga escudos, recuerden que no es hacer daño, es reducir estadísticas, ¿vale? Y si entonces llega a 0 o menos de 0, muerta, ¿vale? O igual que decíamos que la base de Jedha, ¿no? Que daba -4/-0, podía tener podía ser interesante. Bueno, pues dar un -3/-3 a una unidad para que, aunque no la derrotemos, pero nos pueda hacer menos daño a nosotros, a nuestras unidades o a la base, puede estar bien. Pero donde más valor se le saca es, ya teníamos unidades previas en la mesa, el rival nos trae alguna de ellas, o incluso nosotros nos empotramos con alguna unidad del rival, ojalá derrotándola, y entonces cuando juguemos el a la U y saquemos a Luke Skywalker de él, vamos a meter un -6/-6. Así que impacto brutal directo para eliminar unidades del rival. Otras acciones muy interesantes, Obi-Wan Kenobi, porque tiene un centinela y encima luego va a dar un +2, un +1/+1 a una unidad amistosa, y si es de la fuerza vamos a robar, así que es un when defeated, ¿no? Es cuando es derrotado, que en principio no es lo que tenemos que priorizar, pero inmediatamente al ser centinela le vamos a sacar valor casi seguro, es muy buena opción. Lo interesante es llevar algún coste 1 para que lo pueda acompañar, ya sea Chopper, ya sea R2 o alguna cosa que se encuentre, el Dispatcher en verde, ¿no? O sea, hay muchas cositas de coste 1 que pueden venir bien para complementar a esta jugada con Obi-Wan. Pero algo que me parece brutal e interesantísimo es Bendu. Es un centinela. 4-7, o sea, tiene más vida que Obi-Wan y tiene impacto directo. Y cuando ataquemos con él en futuros turnos, vamos a poder jugar más baratas o algunas unidades que no tengan el aspecto de heroísmo ni de maldad. Por tanto, se abre una suerte de posibles sinergias futuras. Mi Leo, ya aviso, que tengo aquí ya... Estoy preparando, lo estoy preparando, no sé cuándo va a salir porque no me funciona mucho todavía, tengo que dar con la tecla. Pero ahí es muy interesante, ¿no? Y recordemos, cuando jugamos el a la U, no pagamos penalización por aspectos. Entonces, aunque no tengamos doble aspecto azul entre el líder y la base, Bendu sale por coste 6. Así que no es mala opción. Pero bueno, opciones muy interesantes, la gobernadora regional. En cuanto la jugamos, podemos nombrar una carta del rival y no la va a poder jugar mientras que esta gobernadora siga viva en la mesa. Entonces, impacto directo para tratar de evitar que yo te juego el a la U y te digo Vader, así que el rival tampoco me puede jugar su Vader. Entonces, está bien. Espíritu. Ya hemos visto que con Hera no es lo más ideal, no es donde le sacamos más potencia a todo esto, pero cuando lo jugamos le va a poder dar un escudo a otro espectro en la mesa. Y él también es el escudado. Y cuando él ataque, va a poder dar otra vez un escudo a otro rival. Por tanto, en ese sentido, sí se puede beneficiar mucho Hera de jugar a Espíritu, pero no sigue siendo el líder que más partido le saca a la carta. Y por último, porque como no, hablar de un poco de los spoilers que ya han salido del set 2, la Wrath of Crest. Cuando la juguemos vamos a meter un 3-4 en la mesa, no está mal. Tiene recuperación 2, por tanto, aunque no vamos a atacar inmediatamente con ella, ya estamos seteando el poder curarnos en futuros turnos, así que muy bien. Y cuando la jugamos podemos llegar a recuperar una mejora que hayamos puesto en recursos a nuestra mano. Entonces, sobre todo en turnos más avanzados de la partida, podemos buscar esos sables Jedi para luego sí, dárselo a alguna unidad y ¡boom! Ir contra la base del rival y tratar de terminar la partida lo antes posible. En cuanto a agresividad, creo que el valor mayor que tiene es lo que dije antes, que es, como agresividad por ahora está muy enfocado al agro rapidito de partida, ¿vale? La mayor ventaja que tiene es volver a llenar mesa, ¿vale? No hay como grandes cartas, ahora veremos que algunas sí, donde se beneficien como muy rápido de poder sacarlas a través de a la U. Pero sí hay, por ejemplo, luchadores por la libertad, ¿no? Si la tenemos en mesa, por cada otra carta roja que estemos jugando, vamos a hacer un dañito directo a la base. Por tanto, si sacamos esta y otras dos unidades rojas a la mesa, vamos a poder hacer ese daño indirecto contra la base. Entonces, no está mal. El AT-AP de guerrilla es un coste 6. Cuando lo juguemos, si alguna de las bases tiene al menos 15 daños hechos, va a poder salir preparada y por tanto más tarde, en este mismo turno, va a poder atacar contra alguna unidad de rival o contra la base. Entonces, está bien. Mace Windu tiene ambush, por tanto, magnífico, y cuando ataca y derrota a una unidad, la podemos preparar para poder seguir haciendo ataques. O sea, así que es una muy buena opción, sobre todo en decks más mid-range o un poquito controleros que puedan ir saliendo con el aspecto rojo. Y por último, negro 1. No es la jugada más óptima del mundo, pero bueno, a veces una de las pegas que tiene es que si lo jugamos de mano es como muy lento. Pero si lo hemos sacado de nuestro deck y justamente nos beneficiaba para refrescar mano, ¿no? Y seguir teniendo amenazas en mesa donde atacar y acompañar al negro 1, pues no está mal.
Antes dije que mando era uno de los que más se podía beneficiar, el aspecto mando, el aspecto verde, pero es que amarillo yo creo que no se queda atrás. Miren qué pedazo de tríada. Tenemos a Leia Organa, un coste 2 que cuando lo jugamos podemos girar un recurso nuestro para poder prepararlo y por tanto quizá poder bajar más cosas de la mano, o giramos, que es lo más potente, una unidad del rival. La agotamos y por tanto sabemos que ya no nos va a atacar. Así que impacto directo. Chihuahua, un pedazo de centinela que va a entrar girado, pero que si el rival lo ataca y sobrevive, lo vamos a preparar. Y por tanto, él va a hacer un ataque o va contra la base o va a poder lidiar, hacer un tradeo contra otra unidad del rival y por tanto es casi un 2 por 1, ¿no? Entonces, muy buena. Y la joyita de la corona, este Han Solo cuesta 7, por lo tanto no podemos bajar nada más con él, pero es un 6-6 con emboscada que hace daño antes que el rival. El rival me saca a Obi-Wan Kenobi, yo le saco a Han Solo, le hago 6 de daño, como lo derroto, el rival ya no me hace daño a mí, por lo tanto mi Han Solo se queda vivito y coleando ahí fresquito con el 6-6 ahí maravilloso, y diciendo al rival, como bajes unidades en la arena terrestre que tengan 6 de vidas o menos, Han Solo te lo ataca y no recibo daño. Y está continuamente ahí, dando golpes. Así que, muy bien. Por otro lado, en la parte aérea, ¿no? En la parte espacial, tenemos al halcón milenario, entra preparado, por tanto, impacto directo. Vamos a poder atacar más tarde con él. Tenemos a la cañonera libertadora Auzituk, que tiene emboscada, es un 3-4, no está mal. Y por último, tenemos el as de vanguardia, que yo creo que si juegas verde-amarillo, mínimo merece la pena tener una de estas, por el potencial que puede llegar a tener. Vamos a ver. El as de vanguardia es un coste 2-1-1, que cuando lo jugamos, por cada carta que hayamos jugado en esta fase, aparte de esta, le damos un token de experiencia. Entonces, jugamos a la U, sacamos 2 unidades y luego sacamos al as de vanguardia. Entonces es un coste 2 que va a tener un +1, +1, +1. Es un +3, es un coste 2, un 4-4. Y si es un a la U que hemos jugado en turnos más posteriores, donde ya tenemos 9, 10 recursos, 11 recursos y hemos jugado alguna carta previamente, este as de vanguardia se puede ir de locura. Se puede ir a un 5-5, un 6-6, ¿ok? O sea, muy muy interesante este as de vanguardia para jugarlo como última carta, igual que hemos visto con Akbar, de nuestro ala U, porque pues le podemos sacar un montón de partido y meter una amenaza bien gorda en la parte del espacio que a lo mejor el rival no tiene cómo responder para futuros turnos. Y es curioso que maldad también se podría beneficiar. Ahora bien, el problema es que si los llevamos en el deck y los queremos jugar de mano, nos va a costar como mínimo 2 recursos más. Por tanto, ahí salimos perdiendo. Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, banda de cazarrecompensas tiene emboscada, impacto directo. Y cuando lo juguemos, podemos recuperar un evento que haya sido jugado, que esté en la pila de descartes, a la mano de su dueño. Entonces, interesante. Jugamos el a la U, se va a descartes. Aplicamos todos los efectos. Jugamos banda de cazarrecompensas, recuperamos el a la U a nuestra mano. Está bien, ¿no? Pero si no, en amarillo podemos recuperar algún Surprise Attack, podemos recuperar algún Waylay, podemos recuperar cosas para seguir controlando al rival, ¿no? Y molestándole para poder hacer nuestro juego. Jabba the Hutt es un coste 4, ¿por coste 6 lo llegaremos a jugar? Yo creo que no, pero es un 2-8, aguanta muy bien. Si lo jugamos con azul, podemos meterle sables lásers y como vive tanto, puede hacer muchos tradeos y hacer daño a la base, ojo. Todo evento truco que juguemos cuesta 1 menos, así que si lo estamos jugando junto a la base o un líder amarillo, vamos a tener bastantes trucos en mano y por tanto podemos recuperar el coste extra de haber jugado Jabba the Hutt de mano, más o menos, ¿ok? O sea, no es una locura, siento yo. Y además cuando lo jugamos podemos buscar un truco, un evento truco en nuestras 8 primeras cartas de nuestro deck. Lo mostramos y lo robamos. Entonces nos da tempito, a mí no me desagrada. Y es un 2-8, es que son estadísticas interesantes. Si nos vamos a azul, tenemos al conde Dooku, que en cuanto entra puede derrotar a una unidad que le quede 4 de vida o menos. Así que, bien, ok. El soldado de la muerte es un 3-3-3, entonces baratito, puede ir acompañado de otras unidades que podamos sacar con nuestro ala U. Y vamos a poder hacer 2 dañitos contra una unidad de rival. Ahora bien, también 2 contra 1 nuestro. Entonces, puede funcionar con Luke a una unidad que le hayamos dado previamente escudo, de tal modo que mitigamos todo el daño que pueda recibir nuestra unidad, pero sí ganamos ese +2 contra una unidad. No es lo mejor del mundo, pero bueno, yo estoy poniendo opciones en la mesa. El incursor despiadado, sin embargo, sí me gusta mucho, porque en cuanto lo bajamos, hace 2 daños a la base y 2 daños a una unidad rival. Y cuando es derrotada, va a hacer 2 daños a la base y 2 daños a una unidad rival. Por tanto, aunque no consigamos hacer ningún ataque con él,
van a ser ya 8 daños que vamos a poder hacer entre base y unidad del rival. Interesante. En verde tenemos 3 opciones. El general Tage, cuando lo jugamos le podemos dar una ficha de experiencia a un máximo de 3 unidades soldado. Por tanto, aunque sean rebeldes, lo importante es que sean soldados, así que vamos a poder potenciarles directamente y aunque muera luego Tage, va a seguir con ese +1/+1 esas unidades que hemos seleccionado previamente. Entonces, es una especie de Dodona más barato porque solo cuesta 2, que puede estar interesante. Tenemos a Rook, que no va a tener impacto directo, pero va a estar escudado, por tanto, en teoría, va a poder aguantar como mínimo un ataque, salvo cosas, ¿vale? Y que cuando él ataque, en cuanto haga daño en ese combate, a lo que ataque lo va a derrotar. Y por último, tenemos el almirante Piet, que toda unidad aliada que no sea líder y cueste 6 o más, gana emboscada. Por tanto, tener a Piet ahí en la mesa y empezar a sacar cosas gordas, a un Home One, un Redemption, un Walker, hay un montón de cosas pesadas, gordas, de mucho coste, que va a salir con emboscada. Entonces, impacto directo, aparte de los efectos que tenga la propia carta, ¿no? Entonces, ojo que... Bueno, yo dejo ahí las opciones y que cada quien que investigue. Y nada, gente, ya hemos llegado un poco al final. Si les ha gustado este tipo de análisis, si creéis que me ha faltado algo, déjenmelo en comentarios. Si tienen alguna propuesta, por favor, Alejo, haz algo similar con esta carta. A ver qué eres capaz de sacar y de analizar para que todo el mundo podamos aprender mucho más. Con mucho gusto recibo sus comentarios y trato de planificar futuros vídeos como este con esas cartas que ustedes me propongan. Espero que estén tan enamorados o más que yo de Alau después de este vídeo. Es una de mis cartas favoritas de todo el juego. Y interesante, fue de las últimas en ser reveladas, junto con el Super Laser Blast. Entonces, ojito que normalmente a mí me da que Fantasy Flight Games se va a guardar como últimos spoilers de cada set cartas potentes, importantes, que pueden marcar el meta. Y es que, para mí, verde-blanco, si no llevas a la U, algo muy raro estás haciendo, alguna idea muy loca de deck estás teniendo en mente, porque lo quieres, es que lo quieres siempre. Entonces, ojito a los momentos finales de los spoilers antes de que salgas cada set, porque pueden salir bombas como este a la U. Gracias, gente, que tengan bonita semana, espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos, nada, en un par de días con más vídeos. Chao, gente.